de trabajo para poder... Sí, tengo, Ah, bueno, el lujo. Abrí pues entonces tengo. y Justo, convertí. Vamos no a... sé si querés que abra primero el archivo de Word o No, directamente ya el de el Excel. archivo de Word no vamos a abrir, no vamos a usar durante la clase, solamente el de Excel. Dale. Nosotros ya habíamos desarrollado algo, no sé si ya hicimos algo en fórmulas en Excel. Eh, Habíamos comenzado con esta introducción sí, correcto, correcto. y esta parte de las fórmulas me estabas explicando. Ok, ok. Entonces vamos a ver si en la fórmula creo que todavía no terminamos. Creo que Em, no. esta pestaña nosotros ya arrancamos, empezamos viendo los operadores, los tipos de operadores. Avísame si te acordás lo que te estoy diciendo y si no te acordás quiere decir Sí, que no estuvimos viendo. Esta pestaña arranca mostrando primero en la columna A, si te vas un poco más a tu izquierda, vamos a ver que en la columna A hay unos ahí está. operadores. Entonces, esos operadores que están en color azul son todos los operadores aritméticos que usados en una fórmula arrojan resultados numéricos, sí o sí. Siempre y cuando se usen bien, digamos, ¿verdad? O sea, si de por ahí yo pongo, no sé, voy a hacer una operación y quiero multiplicar un valor con un texto, evidente que me va a salir un error, ¿verdad? Pero si los valores que tomo dentro de la fórmula con esos operadores de color azul son números, sí o sí el dato a mostrar serán números, ¿sí? Ahora, esos que están en color rojo son operadores lógicos. Los operadores lógicos utilizados en fórmulas arrojan valores lógicos como respuesta. Y los valores lógicos como respuesta son verdadero o falso. Eso llegamos a hacer ya, Ujú. ¿verdad o no? ¿Te Me acordás? estabas explicando, no terminamos. No terminamos. Bueno, eso es lo No que quería terminamos. justamente saber. Luego, y más abajo del color rojo, tenemos los de color lila. Ojo que los colores son o sea, simplemente para diferenciarlos, digamos, ¿verdad? Claro. Los de color lila son operadores de texto que mediante su uso nosotros podemos obtener respuestas de texto o números como texto. Y eso es importante poder diferenciar porque en Excel va a haber veces donde yo visualizo números, pero el formato de la celda no corresponde a números. Entonces ahí es donde yo tengo que darme cuenta y poder, digamos, saber qué hacer en ese momento si es que quiero eh, administrar números y no texto, por ejemplo. Ah, Entonces, entiendo. lo que acá estamos viendo en esa columna fórmulas, en la columna E, es que usando esos operadores ya obtenemos o obtuvimos en esa columna resultados, ¿sí? Entonces, todo lo que Sí. está en color azul, los operadores, vemos que son números y los números siempre están alineados a la derecha. En una hoja en blanco, donde no le vayas vos a poner ningún formato, lo Ujú. normal es que cuando cargamos números o cuando hayan resultados numéricos, los datos salgan alineados a la derecha. Cuando tengamos resultados lógicos que sean o falso o verdadero, el resultado de esas dos palabras salgan en el medio, centrado en el medio. Por eso vemos que verdadero y falso están en el medio, aunque nosotros no lo hayamos eh, ubicado en ese sector, digamos. Entonces, por defecto, Excel muestra las respuestas numéricas a la derecha, lógicas en el centro y de texto alineados a la izquierda. Por eso vemos que desde S44.000, Irene Servín y Servín Irene están alineados a la izquierda. Ojo que yo Derecho. no recuerdo que nosotros hayamos hecho esas fórmulas, ¿sí? Por eso apelo a tu memoria para saber. Nosotros pues, llegamos No, a no hacer la llegamos fórmula a de hacer. desde el principio, lo ¿verdad? Desde la columna, desde la fila 5 no hicimos, ¿verdad? O sí hicimos. No, o sea, Bueno, iniciaste explicándome. ok. Y cuando Pero, íbamos a empezar a hacer ah, fue que mi computadora murió. Ok, ok, ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que selecciones desde la celda E5 hasta la celda eh, E21, hasta Servin Irene, pero solo la E, la F, bueno, la F también. Puedes Ah, seleccionar bueno. la F, no hay problema. Y vas a suprimir nomás, y vas a dejarle todo vacío a esas celdas. Eso. Y ahora vamos a arrancar. Entonces, nuestra idea es que en esta pestaña nosotros vamos a hablar de las fórmulas que en Excel vamos a poder usar desde lo más básico hasta lo más avanzado que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo que, Dale.
Lo que ahora vamos a hacer es ver que ese primer operador es el es igual y se le conoce normalmente como el iniciador de fórmulas, ¿sí? O sea, si yo arranco con el es igual, Excel entiende que yo estoy preparando una fórmula y yo voy a necesitar ver un resultado. Entonces, quiero que empieces escribiendo es igual. Los valores que vamos a seleccionar son los valores que están ahí al lado nomás. Este 100 y vamos a hacer una suma y vamos a sumarle con el 200. Entonces, ahí vamos a tener una fórmula que nos va a dar un resultado en el momento que le damos enter. Y ahí vemos que el valor resultante es justamente el dato que se cargó en la celda como fórmula. Bueno, acá hay algunas características que quiero definir para poder avanzar. Por ejemplo, que la fórmula que se cargó en la celda ya no se muestra en la celda. En la celda ya se muestra el resultado. La fórmula se ve en la barra de fórmula que está allá arriba de las letras de las columnas y ese es un sector importante a tener en cuenta en el sentido de que siempre la barra de fórmulas va a mostrar, dependiendo de lo que tenga cargado en planilla, o fórmula si es una fórmula, o texto si es un texto, o el número, pero no en el formato del número. Por ejemplo, allá abajo en D12 tenés un 14.000. Quiero que observes que el 14.000 está con separador de miles, con dos decimales y en color azul. Ojo que esas características son visibles en la celda, pero no así en la barra de fórmula. En la barra de fórmula yo puedo ver que el 14.000 no tiene separador de miles, no tiene los dos decimales y menos está en color azul. Entonces, esa es una característica interesante de entender, que la barra de fórmula siempre va a mostrar lo que se cargó en la celda. Si fue una fórmula, ya vimos que muestra una fórmula. Si fue un número sin el formato, se va a mostrar en la barra de fórmula y el texto también. O sea, a la izquierda aparece aritmético matemático. Si vos seleccionás esa celda aritmético matemático, vamos a ver que en la barra de fórmula también se muestra exactamente lo que está cargado ahí en la celda C12. ¿Sí? En la celda Ah, C12, al seleccionar, nosotros vemos que eso se muestra en la barra de fórmula, no así con el formato de color, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es una característica a tener en cuenta de la barra de fórmula. ¿Sí? Puede sí. darse el caso que nuestras fórmulas no sean tan cortas como esta que estamos armando nosotros ahora, que sean más largas, porque Ujú, no sé, porque los datos que tenemos en planilla son más complejos, porque la información provenga de una tabla dinámica, por ejemplo. Entonces, en vez de mostrarte nomás la celda, te muestra muchos más datos para decir que está trayendo de un valor de una celda nomás. Pero fuera de eso, a lo que voy es que el tamaño de la barra de fórmulas puede cambiar. La barra de fórmulas, así como vemos nosotros, donde ahora se ve 25,75 en negro ahí arriba, tiene solamente una línea bastante larga en el sentido de que llega hasta el final de nuestra pantalla desde el lado derecho y al último tiene una flechita que señala hacia abajo. Si te vas y le haces clic en esa flechita que señala hacia abajo, andate un ratito, eso, vamos a ver que la barra de fórmula crece a 3 niveles, ¿sí? Entonces, si mm, hasta los 3 niveles yo tengo suficiente espacio para ver esas fórmulas largas que estoy hablando, pues me quedo con esos 3 niveles. Ahora, ¿qué ocurriría? Porque ojo que Excel usa, no sé, diferentes tipos de profesiones usan Excel. Entonces yo llegué a ver, por ejemplo, abogados que tienen texto, por ejemplo, en sus planillas y no es que tienen tantos números, tienen también, ¿verdad? Pero tienen más texto porque transcriben partes de escritura, transcriben artículos, ujú, transcriben la Constitución, etcétera, y tienen muchísimo texto en una sola celda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ellos quisieran poder ver a veces, ¿verdad? En su planilla, no en la pantalla, sino en un solo sector, todo el texto cargado. Y ahí es donde de repente se da la necesidad de tener más espacio. Y en la barra de fórmula, ¿cómo se puede poner más espacio? Y simplemente se puede ir agrandando. ¿Cómo se agranda el tamaño de la barra de fórmula? Si te pones ahí en esa línea de abajo de la barra de fórmula, es decir, en la línea ya final, viste que ahora se ven en ah, 3 líneas, ¿verdad? sí. Eh, y ese sector blanco de repente ya se vuelve gris. Bueno, y antes que se vuelva gris hacia abajo, ¿sí? Espera que te voy a tratar de señalar como para que me entienda, para que un ratito. Voy a habilitar mi lapicito, acá. Bueno, yo me refiero a esta parte. Tratan de poner tu puntero Ah, del mouse ahí. Ahí quiero que notes que se muestran
dos flechas o una flecha de dos puntas, ¿sí? Y Ah, en sí. ese momento vos puedes hacer un clic sostenido y arrastrar hacia abajo. Hace un poco eso. Ah, En ese ya. momento vos le estás dando mayor amplitud al tamaño de la barra de fórmulas por si se dé el caso en donde vos necesitas ver en un solo sector de la pantalla mucho texto o muchos datos. Ojo que puede ser una fórmula mucho más larga de lo normal también, ¿verdad? Porque depende en realidad de qué tan, qué cantidad de datos vos estás dando, seleccionando para poder obtener un resultado. Y a veces se va a dar este caso en donde yo voy a necesitar tener más espacio para la lectura. En este caso tenemos justito un valor cargado que es muy corto y no se Sí, aprecia eso que estamos diciendo, pero esas son las opciones que uno tiene de cambiar el aspecto de la pantalla que uno está manejando para el momento que necesite. Dejarle un poco ahí, en ese, así bien grande luego ahí por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando en algún momento yo estoy usando y después quiero volver a la normalidad para no tener que volver a hacer ese arrastre para arriba? Lo que yo puedo hacer directamente es el clic allá sobre la flechita, esa que está allá a la derecha, en la primera línea de la barra de fórmula, pero a la derecha acá está. Ah, a esa. Entonces él vuelve a dejar en una sola. Y si después quiero volver otra vez a ver así grande, vuelvo a hacer clic y entonces él vuelve a abrir. O sea, suponiendo nomás que yo en algo que vos en algún momento tengas que ver, digamos, mayor amplitud de la barra de fórmula, entonces esa sería una opción para poder, ¿cómo se llama? Contraer rápidamente y expandir rápidamente al tamaño máximo que vos quieras que puedas ver, digamos, en tu planilla. Ojo que eso es así un accesorio súper específico para casos donde, no sé, demasiado necesitamos hacer eso. Lo normal es claro. que una sola línea nomás ya me sirva, pero es bueno poder entender eso ya que estamos hablando de fórmulas y la barra de fórmula, que es donde nosotros vamos a ver casi siempre todo lo que carguemos como fórmula, ¿sí? Bueno, Sí, perfecto. Vamos a ponernos ahora debajo del 300, porque lo que ahora vamos a ver es que el símbolo más o el signo más puede ser también un arrancador de fórmula o un iniciador de fórmula. Entonces, al poner el signo más, yo selecciono cualquiera de los valores, entonces selecciono otra vez no sé, el valor que quiera, nomás pueden ser cualquiera de los de la izquierda o el de arriba inclusive, y suma con otro valor, ¿sí? Darle otra vez una suma, ay, en este caso hace suma otra vez y ese valor, al darle enter, tiene que aparecer el resultado. Y lo que vemos es que la fórmula se visualiza como resultado. Es decir, Excel entendió que al empezar una fórmula con el signo más también debe verse el resultado de la fórmula. Lo que vemos nomás también es que en la barra de fórmula aparece un es igual. Y ojo que ese es igual vos no escribiste. Vos escribiste el no. signo más, pero como una fórmula no puede verse sin el es igual, entonces él lo incorpora automáticamente. Y va a haber Mm, veces que en las planillas que vos vas a revisar, ojo que va a haber veces que vos no vas a hacer la planilla, vos vas a tener, digamos, la visualización de una planilla que vos no hiciste. Puede darse el caso donde las fórmulas tengan esa característica, que tengan un es igual, un más y luego la celda que corresponde a la fórmula, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando aparece de esa manera, quiere decir que esa fórmula en particular se arrancó con el más y no con el es igual, por eso aparecen los dos símbolos en un solo lugar. Si te vas a la primera fórmula que hicimos, la primera fórmula de arriba, no tiene el es igual y el más, porque nosotros arrancamos escribiendo el es igual. Entonces ahí no hay necesidad de ver dos símbolos antes del primer elemento de la fórmula, digamos, ¿verdad? No sé si me estás captando lo que estoy diciendo sí, más. entiendo, entiendo. Excelente. Así mismo como estamos viendo, también podemos arrancar una fórmula con el menos. Si te pones debajo del 400, quiero que empieces escribiendo el signo menos. Vamos a seleccionar un valor cualquiera que tengas ahí a mano y hacer una, no sé, una resta, una suma, eso ya depende de lo que quieras hacer. Y al darle enter, vamos a ver que la fórmula es correcta, es decir, se visualiza como fórmula, se ve el resultado, se ve en la barra de fórmula también el es igual delante del menos que empezamos escribiendo Ujú. y las tres opciones que acabamos de escribir son opciones en donde nosotros podemos iniciar fórmulas. Ahora,
¿Por qué esta última no es tan utilizada? Porque el signo menos evidentemente hace cambiar el signo del Claro, valor que tengo. Entonces lo normal es, a no ser que justo quiera hacer una resta y el valor con el que arranco es el valor que va a ir restando al otro, entonces en el otro le pongo menos el valor que resta más el valor positivo, digamos, ¿verdad? O sea, podría darse sí, ese caso, pero en este caso cuando seleccionamos con negativo y le volvimos a restar, aumenta el negativo, por eso vemos que está en menos 700. claro. Otra Ahí ya, cosa, ¿sí? ya rigen la regla de los signos La regla de también. los signos, así como matemática, ¿verdad? O sea, Sí. eso sí o sí se aplica y a partir de ahí uno tiene nada más que comprender eso para poder ver el valor correcto que está buscando. En este caso lo que quiero mencionar es que algo muy importante también en Excel es cómo normalmente nosotros configuramos una planilla para ver los valores negativos. En este caso, ese negativo ya se muestra como tradicionalmente, bueno, la mayoría de las personas que yo conozco quieren ver los valores negativos en rojo, por ejemplo, ¿verdad? Y eso ya Ujú, está en rojo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago una fórmula que arroja un valor negativo, pero no se ve en rojo? Y eso es lo normal en Excel. Lo normal en Excel es que al principio, cuando vos todavía no tocaste el formato de la planilla, te muestra el negativo, pero no en rojo. Pero ¿cómo me muestra entonces? Bueno, eso es lo que te quiero mostrar. Quiero que ujú. a esa celda que tiene el valor negativo de 700, te vayas allá arriba donde dice número, en el formato de número, y le digas, espera que te voy a Ah, señalar. Ahí, ahí, ya. ahí. Entra un poco ahí y decirle general, un ratito, solamente para ver. Ahí está. Ese sería el Mm, formato original de una planilla en blanco, en donde vos hagas una fórmula y pum, te sale un valor negativo. Se va a ver bien así. pegado está a la izquierda. Sí. Derecha. El formato general quiere decir que no le da ningún formato específico a la información, pero de forma predeterminada los valores negativos salen en negro con algún referente del negativo, que puede ser o el signo menos o entre paréntesis. Se suele dar que en formatos predeterminados de algunas máquinas, su formato predeterminado del negativo es entre paréntesis, no es el menos, por ejemplo. En el tuyo, por lo que veo, es el menos. Mm, Entonces, si en algún momento vos ves un número que está entre paréntesis, quiere decir que es un valor negativo también, ¿sí? Eso después te voy a mostrar cómo se puede configurar y todo eso, pero ahora mismo es para que me entiendan nomás. Otra cosa, si en el momento que yo quiero ver valores en rojo, en realidad hay dos opciones. Una, que es la más básica, la más genérica, es la de cambiar a el aspecto de números negativos, que se hace en el formato numérico. Para poder acceder hasta el formato numérico genérico, que es lo que yo quiero que vos sepas también, vamos a presionar control 1. Presiona un poco control 1. Ahí mismo, en esa misma celda donde está el negativo 700, control 1 muestra a este panel. Este panel es el formato de celdas. Formato de celdas en realidad tiene, a ver un poco, 6 pestañas que vos podés usar para cambiar el aspecto del valor de la celda que estás seleccionando. Y en la primera pestaña se ve el aspecto numérico. Ahí es donde vemos que en número, en la categoría número, tenemos a la derecha los números negativos y sus formatos. Por defecto, él me muestra 4 formatos, de los cuales 2 tienen el aspecto en color rojo, uno no tiene el negativo enfrente, el otro es directamente rojo nomás, y los otros son negros con negativos delante. Prácticamente no hay ningún cambio entre esos, no sé, no ujú. sé por qué se repite, ¿verdad? Bueno, selecciona uno de los rojos, dale a aceptar en ese momento. Bueno, en realidad, o ahora entraste luego con el rojo, digamos, ¿verdad? Sí, Pero entraba hace rato con el aspecto general y vas a ver que iba a marcar. Salí un poco un ratito ahí otra vez, dale nomás cancel. dale. Espera que voy a Entrar, entrar este ok. y voy a anotar ya lo de control uno. Bueno, bueno, bueno. Control 1, entonces es acceso a formato, al panel de formato de celda. Ay, acceso al panel, Acceso al panel de formato de formato de celda. celda, exactamente. Eso vamos a ir practicándolo. O sea, en los primeros ejercicios te voy a ir pidiendo y vas a ir vos viendo que Dale. accedemos ahí. Vamos a ir viendo también cuáles son las alternativas a la parte de formato, pero en este caso quiero que le des cancelar un ratito, quiero que te vayas a esa celda que estaba en negativo 700 y le ponga en formato general, allá con el formato de número ahí de las cintas de opciones, ponerlo otra en general y ahí quiero que entre otra vez. Control 1
Muy bien. Bueno, y ahí, por ejemplo, cuando está en general, no tiene un formato de negativos en rojo, hasta que Mm, vos le cambias número, ¿verdad? Cuando vos le cambias número, ahí, entonces él, en este caso le diste moneda, pero por eso nomás ya te ay, salen reales, ahí ¿verdad? está, Pero al tremendo. darle número, sí te muestra los negativos. Inclusive en moneda te muestra con formato negativo, con la moneda Sí. reales también. Entonces, la idea es un poco entender que esa es una de las dos formas que te estoy por mostrar para poder ver los formatos negativos. A veces es como que, no sé, esto puede pasar inadvertido, digamos, pero a veces justito alguien te dice, che, poneme los negativos en rojo, por favor, ¿verdad? Entonces, no sé, lo más fácil es seleccionar los negativos y ponerle en color rojo la letra, y eso es otra cosa, pero la idea es poner de forma automática en rojo los negativos. Entonces, esta es la primera opción. Cambiarlo otra vez al rojo, simplemente para ver que cuando le cambias al rojo y le das a aceptar, eso va a modificar el aspecto, que eso es lo que estamos viendo. Se puede ver que le incorporó dos decimales. Lo normal es que cuando Ajá. usamos formato de número, él le incorpora nomás ya automáticamente. Entonces ahí otra vez va a depender de que vos quieras ver los dos decimales o no quieras ver. Si normalmente haces eh, tus números con datos en Brasil, por ejemplo, ellos creo que Ajá. usan los centavos, por lo tanto ahí probablemente vas a usar con decimales. Sí, Acá se de usa repente mucho. no, ¿verdad? Entonces, por lo tanto ya va a depender un poco cuál es el uso que vos le das a tus planillas para ver con decimales o ver sin decimales. Eso ya depende de vos nomás. Pero que se puede hacer Ahí el está. ajuste tanto ahí en el panel de formato de celda como en los botones que tenés ahí en el formato de número, donde también se puede disminuir decimales, aumentar decimales. Sí. Entonces ahí también podés hacer el ajuste que necesitas visualizar. Ahí, por Pero ejemplo, viste, profe, sí, cómo parece que no queda con el mismo formato eso es lo de que te este que iba a el. comentar. Eso es lo que te iba a comentar. Eso es muy bueno de saber. ¿Por qué? Porque a veces en planillas de números donde los datos numéricos son muchos, uno puede percatarse que no todos están alineados en la misma línea, es decir, no todos están más pegados a la derecha, otros están un poco separados. ¿Pero por qué lo que es eso? Quiero que notes algo. Cuando vos te vas cambiando de esos tres números que estás seleccionando, quiero que mire ahí tu formato de número. El de arriba dice personalizada, el Ujú. del medio dice número y el de abajo no sé qué dice, Número número también. también. Bueno, pero ojo que el de abajo está separado aunque Sí, dice número, y el del medio dice número, pero no está separado. ¿Cuál es lo que es la sí. diferencia? Bueno, eso es lo que quiero que podamos entender. Primero, eh, otra cosa para observar. Acuérdate que yo te decía que aquellos datos numéricos son alineados directamente a la izquierda sin seleccionar el botón de alineación a la derecha. A la Sí. izquierda te dije, a la derecha. Allá arriba, aunque vos seleccionás los tres números, el botón de alineación está a la derecha. Quiero que le hagas clic a ese botón de alineación a la derecha un ratito para sacarle, ¿verdad? Le saca, ahí le sacó. Entonces, a los tres quiero que le saque solo para observar eso que te voy a decir, al negativo también. Bueno, entonces, para entender, lo que hasta acá estamos haciendo es sacarle el botón de alineación derecha a los tres, por lo tanto, que se queden pegados a la derecha no es por el efecto de la alineación que está ahí arriba en los botones, a eso nomás lo que voy, ¿sí? Es Sí. por el efecto de tener un dato numérico que Excel automáticamente alinea a la derecha, por un lado. Por otro lado, esos dos tienen formatos diferentes. Se ven como números, se ven como con dos decimales, pero no están los dos alineados. Entonces, ¿cuál es lo que es la diferencia? Primero, quiero que en el 300 le des control 1. En el 300 si le das control 1, quiero que observes algo. Bueno, ahí vos ya pasaste a, dale un poco, solo para que me observes lo que te voy a mostrar nomás. Dale cancelar otra vez, un ratito. Un ratito, dale Ujú. cancelar. Entra otra vez en control 1, pero no le pases a formato de número un ratito. Bueno. Bueno, mira, ahí quiero que notes que esta celda, este valor de 300 está como formato de personalizada y hay uno de los valores que están en la lista que se está seleccionando. Parece jeroglífico, pero es simplemente porque con esos caracteres Excel tiene, digamos, una forma de mostrar los números y esa selección es la que normalmente se le da con el botón de los tres ceros que está allá arriba en el formato de números que está al lado del símbolo porcentaje, S. Lo normal es que cuando le des clic en los tres ceros, él te lleve a este formato. Por lo tanto, este Mm. formato es el que está un poquitito más separado de los demás.
Dale cancelar nomás todavía, porque te voy a mostrar primero el formato que tiene cada una de las celdas. Ahora selecciona el 400, el que está pegado a la derecha. Control 1 drag. Y ahora en tu control 1 podés ver que este ya no está en personalizada, este está en formato de número, ¿sí? Entonces, dale un poco cancelar otra vez. Control 1 otra vez. Quiero nomás que vea que sin modificar, él se quedó ya en formato de número y en el negativo sin rojo, digamos, ¿verdad? Por Sí. eso se ve en negro, aunque no es negativo, lo del 400, por lo tanto se va a ver nomás lo en negro, y tiene 2 decimales. Entonces, con que yo cambie el formato a número, el formato de número es el que siempre se pega más a la derecha de la celda. Los que no corresponden a formato de número, es decir, que son o el botón de los 3 ceros o algún otro que yo tenga ya previsto, esos son los que están un poquitito más separados. Entonces, cuando yo tenga una columna de números y puedo ver, hacer el seguimiento visual y veo que no todos están pegados a la derecha, si yo quiero verlos pegados a la derecha, voy a seleccionar todo y le voy a poner formato de número y toditos se van a pegar a la derecha. Sin embargo, si no quiero verlos pegados a la derecha totalmente, con un pequeño espacio, simplemente voy a seleccionar el formato de los 3 ceros y eso va a ocurrir. Ahora vamos a aplicar eso que te estoy diciendo. Acá era para que notes la diferencia nomás que había, ¿sí? Dale cancelar. Ujú. Ahora quiero que selecciones los 3. Eso. Y ahora vamos a probar primero el botón de los 3 ceros. Ese botón que está ahí arriba, al lado del porcentaje. Dale un clic. Él va a cambiar el formato y ojo que el formato de ese botón lo que hizo fue separar del borde, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Hay un pequeño espacio entre los tres. De hecho, el formato negativo se cambió al que yo te decía que era Sí, el de paréntesis. paréntesis, no negativo y no rojo tampoco. Entonces, eso va a ocurrir cuando yo hago una selección a todos los números con un solo formato. Pero si quiero tenerlo pegado hacia la derecha, entonces voy a entrar con control 1 en esa selección de los 3 datos y control 1 me va a mostrar cuál es el formato. Espera que control 1 primero. Escape, Sí. selecciona otra vez. Eso, control 1. Bueno, y mira, que cuando le diste el clic de los 3 ceros, este formato es el que él seleccionó, ¿sí? El de personalizada y inclusive no sé si un tanto diferente al anterior que estaba seleccionado. No sé, me parece que era el que estaba más abajo, el que estaba seleccionado. Creo Ahí que era debajo, esto. ese que está ahí debajo de los 3. ¿Viste que más abajo? 1, 2, 3, 4. Ese, el quinto. Debajo del que está seleccionado, el quinto, por ahí, Esto. ese para mí que era el que estaba seleccionado. Pues no importa. Yo lo que quería nomás mostrarte es que cuando vos usas el botón de los 3 ceros, normalmente él selecciona uno de estos formatos de la categoría personalizada para que se visualice, ¿sí? Y cuando vos entras acá y haces la selección de número, ahora quiero que te vaya a la categoría número, un ratito, y ahí déjale así, dale a el negativo inclusive quiero que le ponga en rojo, en cualquiera de los dos rojos, el que quieras nomás. Bien, y dale a aceptar. Entonces en ese momento vamos a ver que, no sé un poco si se pegan mucho, ¿sí? Pero es como que está, o sea, se aprecia que hay un cambio de aspecto, digamos, ¿verdad? Entonces, una cosa es cuando le damos el formato de número con los botones y otra cosa es cuando le damos el formato de número con el panel de los de formato de celda, digamos, en la categoría número para poder hacerlo visible. Evidente, si yo quiero usar moneda, entonces voy a tener que seleccionar los 3 y le voy a poner moneda. Ponerle un poco en Ujú. reales, así como vos solés usar. O sea, no sé si solés usar en realidad, pero ¿Desde acá o desde...? ahí igual, ahí, por ejemplo, moneda. Moneda si le pones, entonces él automáticamente incorpora los símbolos de moneda, no le muestra en rojo al negativo, pero es porque eso está seleccionado en ese botón que seleccionaste. Entonces, nosotros ya habíamos visto que si entrábamos a la parte de moneda, había una opción para ver los negativos también Sí. con el símbolo de moneda en rojo. Entonces, era cuestión nomás de entrar a ver eso, seleccionar, darle a aceptar y ahí vamos a ver los negativos en rojo. Si es que es nuestra necesidad verlo así, digamos, ¿verdad? Claro. Bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el uso de nuestra fórmula. Bueno, hasta estos 3 eran iniciadores de fórmula. Desde el siguiente podemos ver que el símbolo que me muestra una división va a ser la barra. A esta barra no sé si se le llama barra invertida o no, creo que tiene otro nombre, pero es Mm, una barra, ¿sí? Esta barra no me permite iniciar una fórmula, o sea, si te habrás
percatado, si vos intentaste iniciar con esa barra la Sí. fórmula, él no te mostró ese carácter escrito dentro de la celda, sino te mostró otra cosa. Lo que quiero que puedas ver es qué es lo que te mostró. Borrarlo un ratito, ese es igual. Y escribirlo un poco otra vez. O sea, bueno, ahí ya entraste en la celda, pero quiero Ah, que borres eso. Viste que una cosa es eso, ahí presiona un poco, solo para observar qué es lo que hace Excel cuando vos presionas la barra. Presiona un poco la barra ahora. No, pero no quiero ¿así? que entres, espera que, no quiero que entres a la celda, ¿sí? Viste que al hacer clic en la barra de fórmula quiere decir que vos ya entras a la celda. Y lo normal pues Sí. es que vos empieces una fórmula sin entrar a la celda, sino directamente presionás nomás. Te pregunto algo, ¿cuál es la tecla que vos estás presionando para escribir la barra en tu teclado? Ah, en el que está hacia el teclado numérico. ¿El que está arriba del 8 o el que Sí, el está... que está arriba del 8. Bueno, si es el que está arriba del 8, inclusive, creo, pero ¿qué? ¿Se observa algo en tu pantalla cuando presionas hacerlo o no? Ahí Eso. está. Eso es lo que yo quiero mostrarte. ¿Por qué? Porque uno, que no se escribió nada en la celda y otro, que Ujú. ocurrió algo totalmente diferente. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Quiero que entiendas algo. Antes del invento del mouse, existía ya la computadora, existían ya los programas, pero ¿cómo hacían las personas para acceder hasta los comandos del programa? Y eran mediante estos controles que todavía están vigentes, hasta inclusive esta versión, no sé qué versión es la que vos tenés, probablemente es la última, y todavía estaba disponible esto, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esto es? Esto es el acceso a los comandos mediante el teclado. Y la tecla que habilita el acceso mediante el teclado a los comandos es justamente la de la barra, la de la división. Entonces, lo que nosotros vemos son rótulos que están delante de cada una de las pestañas de la cinta de opciones. ¿Eso qué quiere decir? Vos habrás visto que hay Mm, gente que no toca ni el mouse, ¿verdad? Agarra con su sí, teclado, nomás hace todo y ya listo, ¿verdad? Bueno, entonces te muestro nomás que esta es una forma de utilizar el teclado para poder utilizar los comandos que quieras. Hay gente que vuela con su teclado y vos ni viste qué es lo que hizo, pues ya hizo todo, ¿verdad? sí, Entonces, nosotros que no es que volamos tanto con nuestro teclado, pues vamos a tener que ir haciendo lentamente para poder entender primero y una vez que entendimos, tener práctica, ahí probablemente vamos a ser más rápido, pero yo te quiero mostrar porque veo que es útil también poder saber esto, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero que notes que la pestaña de inicio tiene una letra O. Letra O, si presionas en tu teclado, presiona por la letra O un ratito, simplemente para que veas cómo funciona esto. Al presionar la O, tiene que dejar de mostrarse los rótulos de las pestañas que están al lado de inicio. Presiona por la tecla O, sin control, sin nada, solamente la tecla O. ¿Me escuchas, Maga? ¿O me perdiste? Me parece que me perdiste. Hola, 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 hola. Hola.